Urías elitita se despertó esa mañana sin saber que era su último día con vida. No lo sabía porque nadie se lo dijo. No lo sabía porque la carta que llevaba en la mano, la carta que él mismo transportó desde Jerusalén hasta el frente de batalla, contenía su sentencia de muerte, firmada por el rey, sellada con su propio sello, y él la entregó sin abrir. Eso es lo que hace que esta historia no sea solo un escándalo sexual del Antiguo Testamento. Es un crimen de Estado. Es la historia de cómo un hombre que Dios mismo llamó conforme a su corazón, usó ese corazón para planear un asesinato perfecto y casi lo logra. Hay algo que el texto bíblico dice y que casi nadie nota. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. La frase de apertura es esta: en la primavera, cuando los reyes salen a la guerra. Cuando los reyes salen a la guerra, David no salió. Eso es todo. Esa es la fisura por donde entra todo lo demás. El ejército de Israel está en el campo de batalla, sitiando Rabá de los amonitas. Joab está comandando. Los soldados están durmiendo en tiendas de campaña. Y David está en Jerusalén, en su palacio, descansando. No hay ningún versículo que diga que Dios le ordenó quedarse. No hay misión especial. No hay razón estratégica registrada. El rey simplemente no fue. Y una tarde, después de una siesta, subió a la azotea. Vio a una mujer bañándose. El texto es directo. Era muy hermosa. David preguntó quién era. Le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. 3 datos: nombre, familia, estado civil, esposa de Urías. David lo escuchó y mandó a buscarla igual. Acá hay un debate teológico que no voy a ignorar porque es importante. ¿Fue una seducción? ¿Fue una violación de poder? Betsabé no tiene voz en este capítulo. No hay ningún versículo que registre su consentimiento ni su rechazo. Lo que sí sabemos es que el rey mandó mensajeros. Ella fue llevada al palacio y David se acostó con ella. El desequilibrio de poder entre un rey en su trono y una mujer a quien enviaron mensajeros reales no necesita mucha explicación. Después, ella se fue a su casa, y unas semanas después llegó un mensaje al palacio. 3 palabras en el original hebreo, traducidas al español: estoy embarazada. Hasta ese momento, esto todavía podía haber terminado de otra manera. David podía haber confesado. Podía haber reconocido públicamente lo que hizo. La ley mosaica tenía procedimientos para estas situaciones. El camino de la vergüenza pública existía. Era humillante, sí, pero existía. En cambio, David eligió otra cosa. Mandó llamar a Urías desde el frente. El plan era simple. Urías vuelve a casa, pasa la noche con su esposa, y cuando nazca el bebé, todos asumen que es de él. Problema resuelto. Nadie pregunta nada. El rey mantiene su reputación. Es el tipo de plan que se le ocurre a alguien que lleva suficiente tiempo en el poder como para creer que puede controlar las consecuencias de sus actos. Urías llegó a Jerusalén. David lo recibió. Le preguntó por Joab, por los soldados, por cómo iba la batalla. Le preguntó como si fueran amigos, como si no hubiera ningún motivo oculto detrás de esa convocatoria. Y al final de la conversación, David le dijo: baja a tu casa y lávate los pies. En el lenguaje del Antiguo Testamento, lavarse los pies después de volver del campo era un eufemismo. El significado real era: ve con tu esposa, descansa, sé un hombre casado que lleva semanas en guerra. Urías se fue del palacio. David incluso le mandó un regalo de comida. Todo parecía ir según el plan, pero Urías no llegó a su casa. Durmió en la puerta del palacio, entre los sirvientes del rey. A la mañana siguiente, David se enteró y le preguntó directamente: ¿por qué no bajaste a tu casa? La respuesta de Urías es uno de los momentos más devastadores de toda la Biblia hebrea. No porque sea dramática, sino porque es completamente sincera. El arca e Israel y Judá residen en tiendas de campaña, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados en campo abierto. ¿Y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y yacer con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Urías no sabía nada. Estaba siendo fiel.
estaba siguiendo un código de honor militar que decía: mientras mis compañeros duermen en el campo, yo no voy a tomar comodidades que ellos no tienen. Era demasiado honorable para hacer lo que David necesitaba que hiciera. El soldado más íntegro de la historia era el mayor obstáculo del plan del rey. David intentó una segunda vez. Lo invitó a quedarse otro día. Lo hizo comer con él. Lo emborrachó. Urías igual no fue a su casa. Durmió entre los sirvientes del rey. 2 intentos, 2 fracasos. Y ahí fue cuando David cruzó una línea que no tiene vuelta atrás. Segundo de Samuel 11:14. Por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Detente un segundo en esa frase. David escribió la carta, la cerró, la selló y la puso en la mano de Urías para que él mismo la llevara de regreso al frente de batalla. ¿Qué decía la carta? Poned a Urías al frente, donde la batalla sea más dura. Luego retiraos de él para que sea herido y muera. Urías cargó su propia sentencia de muerte durante todo el viaje desde Jerusalén hasta Rabá, a caballo, a pie, cruzando el desierto, pensando quizás en lo raro que había sido ese llamado repentino a la capital, en la generosidad extraña del rey, en el vino de la noche anterior, sin saber que era un hombre muerto. Joab siguió las instrucciones, puso a Urías en el punto más expuesto del asedio, y cuando los hombres de la ciudad salieron a combatir, Urías murió ahí. Junto a él murieron otros soldados también, víctimas colaterales de la operación de encubrimiento del rey. Joab mandó un mensajero a David para reportar las bajas, y en el mensaje, casi como si Joab quisiera que quedara claro que él sabía exactamente lo que había pasado, agregó: tu siervo Urías, el hitita, también murió. La respuesta de David al mensajero es escalofriante en su frialdad. Esto dirás a Joab: no te parezca mal esto, porque la espada consume a unos y a otros. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú anímalo. No pasa nada. La guerra tiene bajas. Sigan adelante. Betsabé hizo duelo por su marido. El texto dice que lloró. No sabemos cuánto. No sabemos qué sabía ni qué sospechaba. Cuando terminó el periodo de luto, David la mandó a buscar. Se casó con ella, y ella tuvo el hijo. Y entonces el texto dice algo que cambia todo el peso de la historia. Pero lo que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. Una sola frase, sin truenos, sin plaga inmediata, sin voz del cielo. Solo ese registro tranquilo y absoluto. Lo que hizo le pareció mal a Dios. Y ahí termina el capítulo 11. Segundo de Samuel 12 abre así: el Señor envió a Natán a David. Natán era el profeta de la corte. Era alguien que David conocía, respetaba, alguien que tenía acceso directo al rey. No era un extraño llegando con una acusación, era alguien de adentro. Y Natán no llegó con una acusación directa, llegó con una historia. Le contó a David que en una ciudad había 2 hombres, uno rico, con muchas ovejas y ganado, uno pobre, con una sola oveja que había criado desde pequeña, que comía de su plato y bebía de su taza y dormía en su pecho. Era como una hija para él. Y cuando el hombre rico recibió un visitante, en vez de tomar una de sus propias ovejas para preparar la comida, tomó la oveja del hombre pobre. David escuchó la historia y la ira se encendió en él. Vive el Señor, que el hombre que hizo esto merece morir. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja. Y Natán lo miró y dijo: tú eres ese hombre. Lo que sigue en el capítulo 12 es la acusación más directa que un profeta le hace a un rey en toda la Biblia. Natán no bajó la voz, no suavizó el lenguaje. Le enumeró a David todo lo que Dios le había dado: la unción, el reino, las esposas, la casa de Saúl, Israel y Judá. Le dijo: si eso te parecía poco, te habría dado más. Y en vez de eso, mataste a Urías el hitita a espada y tomaste a su mujer por esposa. No golpeaste la roca cuando debías hablar. No cometiste un error de procedimiento. Mataste a un hombre inocente para tapar lo que hiciste. Las consecuencias que Natán anuncia son específicas y brutales. La espada no se apartará de la casa de David. El mal que hizo en secreto será respondido públicamente. Las mujeres de su palacio serán tomadas delante de sus ojos. Y el niño que nació de esa unión va a morir.
La respuesta de David es inmediata. He pecado contra el Señor. Sin excusas, sin contexto histórico, pero el pueblo me presionaba, ni fue un momento de debilidad. 5 palabras en español, 3 en hebreo. Y Natán le responde, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero el niño sí. Lo que David hizo durante la enfermedad del niño es una de las escenas más extrañas de todo el Antiguo Testamento. Ayunó, se tiró en el suelo, no comió. Los ancianos de su casa se sentaron a su lado para levantarlo, y no pudo levantarse. Estuvo así 7 días. Al 7º día, el niño murió. Los siervos de David no se atrevían a decírselo. Temían que si estaba así mientras el niño vivía, cuando supiera que había muerto, se haría daño. Pero David vio que los siervos susurraban entre ellos y entendió. Preguntó, ¿ha muerto el niño? Le dijeron, ha muerto. Y David se levantó del suelo, se bañó, se ungió, cambió de ropa, entró al tabernáculo y adoró. Después volvió a su casa, pidió comida y comió. Sus siervos no entendían nada. Le preguntaron, mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Ahora que murió, te levantas y comes. ¿Por qué? David respondió, mientras el niño vivía, ayuné y lloré, porque pensé, ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué ayunar? ¿Podré hacerlo volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Eso es lo que hace que David sea imposible de resolver como personaje. Porque en esa respuesta hay una comprensión teológica que casi ningún líder del Antiguo Testamento muestra. Sabe que el ayuno no es una negociación. Sabe que la muerte es definitiva en esta dirección y sabe exactamente dónde va a ir él cuando muera. Es la misma persona que planeó fríamente el asesinato de Urías, que puso la carta en sus manos, que le dijo a Joab que la guerra consume a todos como si fuera filosofía de bar, y es la misma persona que escribió el Salmo 51. El Salmo 51 tiene un encabezado en las versiones más antiguas. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después que había entrado a Betsabé. El salmo empieza así: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Y más adelante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de tu presencia. Eso es lo que más le aterra, no el castigo, no las consecuencias políticas, no la opinión pública, la posibilidad de quedar fuera del acceso a Dios. Es la oración de alguien que sabe exactamente lo que hizo y sabe exactamente lo que está en riesgo. Las consecuencias que Natán anunció se cumplieron todas. Su hijo Amnón violó a su hija Tamar. Su hijo Absalón mató a Amnón. Y después organizó una rebelión que obligó a David a huir de Jerusalén como un fugitivo. Durante esa huida, un hombre llamado Simei salió a tirarle piedras y maldecirlo en público, gritándole asesino, gritándole que Dios le estaba devolviendo la sangre de la casa de Saúl. Y David, el mismo que ordenó la muerte de Urías sin parpadear, no hizo nada. Uno de sus generales quiso matar a Simei. David lo detuvo. Déjenlo que maldiga, porque el Señor le ha dicho que lo haga. No hay forma de saber si en ese momento David estaba pensando en Urías, pero el silencio lo dice todo. Urías elitita aparece en la Biblia en 4 capítulos. Segundo de Samuel 11, segundo de Samuel 23, primero de Reyes 15 y en Mateo 1. En Mateo 1, en la genealogía de Jesús, hay una lista de nombres: Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Boaz, Obed, Isaí, David. Y en el versículo 6 dice, David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. No dice Betsabé, dice, la que fue mujer de Urías. En la genealogía del Mesías, 2000 años después del crimen, el texto todavía lleva el nombre del hombre que murió con la carta en la mano, como si la escritura no estuviera dispuesta a dejar que nadie lo olvidara. Esta historia no termina con una lección, termina con una pregunta que te queda dando vueltas. ¿Cómo el mismo hombre que escribió, crea en mí un corazón limpio,
¿Fue capaz de escribir una carta de muerte y ponerla en manos de la víctima? No hay respuesta limpia. No existe. Y cualquiera que te diga que sí la tiene, probablemente nunca estuvo en una posición donde proteger lo que construiste te pareció más urgente que hacer lo correcto. David no era un monstruo. Era alguien con suficiente poder como para creer que las reglas eran negociables. Y eso lo convirtió en algo peor. Si te interesa seguir mirando estas historias sin el filtro, comenta cuál personaje bíblico querés que veamos la próxima vez, sin promesas de que te vas a sentir cómodo después.